Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bienvenidos al podcast Reseñas, un servidor Rafael Núñez y Adelaida Martínez, aquí como cada fin de semana. Señorita Adelaida, ¿cómo anda todo? Bueno, estamos con mucho calor, Sí, vaguada, huracán que no nos va a afectar tanto, Dios mediante. Lluvias. Lluvias, estado, la sentencia de Medina Sánchez, el hermano del expresidente y los demás involucrados. Y en el plano internacional, la reunión entre Putin y el presidente Putin y el presidente de Estados Unidos en Alaska. Ya. Van a ver si en esa cumbre que se ha protegido todo el espacio aéreo en Alaska, hay una ciudad donde uno hace, en algunos vuelos, se hace un aterrizaje momentáneo, que Anchorage, ahí va a ser eso todo, el espacio aéreo está cerrado. Y el presidente Trump se ha hecho donde él propuso, porque el presidente Putin había planteado que fuera en los Emiratos. Okay. Sí. Entonces, ojalá que de ahí salga buenas noticias respecto a la paz en Ucrania y en el mundo. Vi una declaración del presidente Putin más o menos en esa onda, reconociendo el esfuerzo que está haciendo el presidente Trump para conseguir la paz en el mundo. Eso como que tiene una alfombra importante para ese encuentro. Ojalá. Sería una luz en el camino, no solamente para Ucrania, sino para el mundo. Porque sí, de verdad que no podemos estar ya el planeta lo necesita. Esos temas, así es. Los apagones en el país, la gente Punta quejándose, Catalina, pero hay una razón. Sí, Punta Catalina la sacaron del servicio para mantenimiento, como siempre se hace con esa planta, y son el origen de esos apagones. Según tengo entendido, entrará este fin de semana. Eso dijo Marrancini. Sí, este fin de semana. Que se está trabajando para que entre este fin de semana. Bueno, y llamó a la población a tener paciencia. Sí, eso estabilizará el sistema de nuevo. Entonces, respecto a la sentencia, señores, Adelaida, el tribunal que conoció, que fueron 3 magistradas, dictó sentencia de 7 años de prisión para Alexis Medina Sánchez, 5 para el resto. De prisión suspendida. Entre ellas, esas 5, hay una mujer que es Paola Suazo. Y 2 absoluciones. 2 absoluciones, que es a Rosa, Magali. Y Magali, la hermana del presidente, Magali Medina Sánchez, y Juan Rosa. Fernando Rosa, perdón. ¿Usted recuerda en su historia periodística, que es vasta, verdad? Una sentencia parecida a esta por temas de corrupción. Sí, la de Jorge Blanco. No, sí, la de Jorge Blanco es icónica. Que lo incluía a un presidente por primera vez. Sí. Yo cubrí todo lo que tenía que ver con
el juicio de Salvador Jorge Blanco. Y un entramado de este tipo, así, de corrupción en perjuicio del Estado. Sin embargo, para mucha gente, Adelaida, amigos, este caso supera en volumen de recursos económicos y materiales y en el entramado mismo. A eso me refiero. Sí, en el entramado mismo. 16 empresas supera envueltas. aquello. 16 empresas envueltas. Condenadas todas. Así mismo. Entonces, también, aunque hay muchos sectores y personas en particular que no están satisfechas con el dictamen, porque lo consideran muy simple, muy pequeño para el volumen que fue, escuché a los magistrados, a los abogados de la parte constituida del Estado y a el Ministerio Público manifestar su conformidad con la sentencia, porque según ellos marca un hito en tema de persecución de la corrupción y cero impunidad. Yo creo que es un referente para que los que próximamente gobiernan o los que están presentes en el gobierno pues tengan mucho cuidadito y tengan más prudencia a la hora de manejar los recursos públicos. Y cuando la gente se queja, a veces lo hace gente en base al desconocimiento de lo que son las leyes, de lo que son los procesos. Así es. Yo creo que nos hace mucha falta como sociedad educarnos en términos básicos jurídicos. Así es. Porque aquí hay gente en el país que cree que una medida de coerción ya es una sentencia definitiva. Y tú lo escuchas en reportajes de noticias que lo recogen en la calle los colegas. ¿Qué usted cree de la medida de coerción? Eso es muy poco, porque no saben. No sabe. Hay un desconocimiento profundo. Pero la población simple, aquella que vende aguacate, que vende pollo, que hace esto, que tiene un salón, esto, que lo otro, nunca va a conocer en profundidad eso, porque esa gente no tienen escolaridad. Entonces habrá siempre, en República Dominicana como en otros países, gente que va a vivir en el limbo. Sí. Somos un grupo privilegiado que tenemos formación académica o nos ocupamos de leer, que entendemos esos procesos, pero la masa grande, nunca, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo. A mí nadie me venga con historia de que un país desarrollado, sí es un país desarrollado, pero siempre hay una población que está por debajo, que no entiende esos procesos como lo entienden los académicos, la gente que está haciendo opinión pública. Hay una responsabilidad también de educar desde los medios. Así es. Bueno, con estos comentarios nosotros dejamos iniciado Reseñas, el podcast. Venimos, señores, con David Soriano, urólogo. Vamos a hablar del tema de la próstata, de lo que es la disfunción eréctil. Vamos a hablar de los riñones, de la vía urinaria, de todos esos temas que tienen que ver con la urología, con David Soriano en breve. Así que espérenos ahí. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Que estoy construyendo el futuro de mi hija. Yo voy a hacer crecer mi negocio en la playa. Yo voy a vender el mejor chicharrón de mi calle. Yo voy a comprar mi carrito para trabajar. Yo me voy a graduar de la universidad. En Banreservas creemos que todos los dominicanos pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Con nuestras jornadas de Bancarizar es Patria, estamos ayudando a que más personas den el primer paso y abran su primera cuenta de banco. Aquí todos son atendidos, aquí todos son incluidos. Abre hoy tu primera cuenta Banreservas y comienza a ahorrar para cumplir todo lo que sueñas. Porque aquí en Banreservas, cada dominicano tiene el poder de empezar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate, creamos un futuro para tu familia. En el Ministerio de Interior y Policía, somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto. Aquí de nuevo con Reseñas, el podcast Adelaida. Como habíamos anunciado a nuestra amable audiencia, estamos con el urólogo David Soriano, con quien vamos a tener una conversación importante, interesante, que yo sé que la audiencia va a estar muy
atenta y feliz con esta conversación porque queremos construir ideas didácticas para que la gente pueda, principalmente los hombres. Sí, sobre todo. Sobre todo los hombres, porque la urología tiene que ver mucho con los mecanismos nuestros de reproducción, de orina, de riñones y todo eso. Así que bienvenido, David, al programa Reseñas, el podcast. Bienvenido, David. Bueno, muchas gracias por su invitación y poder compartir con su público aquí presente. Bien, yo quiero comenzar con una pregunta que la mayoría de nosotros los hombres hay un gran desconocimiento. Tiene que ver con los aparatos reproductivos nuestros. ¿A qué es que nosotros los hombres tenemos primero que poner atención, doctor? Muy bien, es curioso, por ejemplo, realmente los hombres somos la mitad de la población. Muy poca diferencia, vamos a decir, y sin embargo, si calculas la cantidad de urólogos y la cantidad de ginecólogos, los urólogos no somos ni la mitad de lo que son los ginecólogos. Resulta de que realmente la mujer empieza a ir al médico desde que empieza a formarse, desde la pubertad. Eso le iba a decir, será por la cultura de que la mujer es la que acude siempre a cuidarse, a chequearse, a aplicar la salud preventiva, y el hombre todavía percibe tiene esos miedos a la hora de ir a chequearse. Es más un tema de, vamos a decir, el hombre desde que pasa la edad del pediatra, o sea, desde que ya la mamá no se encarga de llevarlo al médico, deja de ir a evaluarse porque entiende, no siente nada y dice, si no hay nada malo, ¿por qué debo de ir a evaluar? Sin embargo, muchas veces a los pacientes les pongo el ejemplo de su vehículo. Le pregunto, ¿usted tiene vehículo? Sí, yo tengo vehículo. ¿Cuándo le toca cambio de aceite? Le toca el 9 de septiembre a las 10 de la mañana, tengo cita para llevar el vehículo a revisión. Entonces su vehículo es más importante que usted. Entonces, si tu vehículo se daña, te quedas sin carro y compras otro, pero si el vehículo se queda sin chofer, no tienes cómo valorar. Entonces, he visto que sí ha habido un incremento en el hombre a preocuparse por su salud. A un tema un poquito más, de ser un poco más preventivo, porque he visto pacientes jóvenes de 20 y pico de años y me dicen, doctor, yo vengo a una revisión. Y realmente digo, ¿pero te sientes algo? No, vine a hacerme una revisión. Ok, le mando a hacer análisis de rutina, pero con la medicina actual es tan especializada de que todavía una persona va a revisarse y puede tener la necesidad de ir a varios especialistas. Vamos a decir, puede venir al urólogo si tiene algún tema con la parte reproductiva en jóvenes o con algún problema con vías urinarias que tienen que ver con piedras, tienen que ver con algún trastorno miccional, o sea que haya nacido con un trastorno para orinar de inicio, o obviamente ya involucraría también revisión de la presión arterial y una serie de cosas más que hay que revisar. En jóvenes un médico familiar o un internista pudiera hacer una revisión completa. Sí. Entonces en la parte urológica comienzan a venir los problemas más a partir de los 40 años, que es donde el urólogo tiene un rol más fundamental o más importante porque es donde empiezan a verse efectos de los cambios que hubieron durante la primera juventud, vamos a decir, porque ahora 40 años es una segunda juventud. Eso es así. Y los incrementos que usted dice que ha notado de el hombre yendo a donde ustedes, no tiene más que ver con muchachos jóvenes que están haciendo unos consumos con, ¿cómo se llama esto? Vape. Vape. Y consumo de otras cosas. Generalmente el paciente joven viene o por una preocupación o vio a un amigo o un conocido o tuvo un contacto con una pareja no casual o no con una pareja no casual y tuvo algún síntoma. Generalmente las infecciones de vías urinarias en jóvenes es más frecuente y la litiasis, las piedras. A veces ven mujeres en la oficina y me dicen, pero usted ve mujeres. Y yo, sí, el urólogo es el que se encarga de manejar las litiasis y eso es indiferente entre ambos sexos. Usted toca esa parte porque hay mitos y la gente asume mucha gente asume que el urólogo solamente trata a los hombres. Y es bueno que usted lo rectifique y se lo explique, que no, que hay mujeres que también necesitan esa especialidad. Sí, inclusive se ven, de alguna manera, es parejo el tema de la producción de piedras en ambos sexos y en jóvenes es mucho más frecuente. Tiene que ver, somos un país caluroso, poca ingesta de agua, es más frecuente la producción de piedras.
Sí. ¿Y qué otras enfermedades en el hombre son comunes? En el hombre, en la parte de urología, vamos a decir ya a partir de los 40 años, deben empezar una evaluación. Resulta de que lo que debemos de detección temprana, hay una parte que es prevención y otra parte que es detección temprana. Por ejemplo, el cáncer podríamos hablar de prevención, pero no tanto. ¿Por qué? Porque hay una parte que es genética y esa parte genética no la puedes modificar. Entonces, una persona que tiene un componente genético tiene el doble de riesgo de padecer cáncer de próstata que un paciente que obviamente que no tenga esta familiaridad. Ya hay una parte que es ambiental, en el cual influye, por ejemplo, en los asiáticos es mucho menos frecuente el cáncer de próstata, y los asiáticos que se mudan a... ¿Por qué? Es un tema de, vamos a decir, la parte social, dieta, medio ambiente, porque los asiáticos que se mudan a la parte occidental resulta que aumentan el riesgo de padecer, por ejemplo, cáncer de próstata. Sin embargo, hay otro tipo de cánceres que para ellos son más frecuentes, como el cáncer gástrico, por ejemplo. Entonces, cada población y cada raza tiene predisposición a un tipo de cáncer. Por ejemplo, la raza negra. ¿Y eso en qué influye? ¿En la alimentación, en las condiciones demográficas? ¿En qué influye eso? Puede influir la alimentación y la demografía, pero vamos a decir que no es el factor más importante. Por ejemplo, el mantener un estilo de vida saludable, comer saludable y hacer ejercicio, como todos lo sabemos, que lo sabemos y no lo hacemos, no tomamos siempre buenas decisiones, nos hace ser más predisponente a cualquier tipo de cáncer. Vamos a decir que nuestro sistema inmune no tiene las mejores condiciones para defenderse. Entonces, pero no necesariamente puedes evitarlo por eso. Hay personas que me dicen, ¿qué puedo comer? O empiezan a tomar insumos naturales para evitar. Digo, a veces no evitas, sino que retrasas la aparición de una enfermedad. Igual si viene, puede que venga menos agresiva si tienes un estilo de vida saludable. Usted iba a decir, cuando hizo Adelaida la pregunta, hablaba de la gente negra tal cosa. Sí, la raza negra tiene una mayor predisposición a cáncer de próstata y obviamente en este país todos tenemos el negro detrás de la oreja, como decimos. Claro que sí. Entonces, en Latinoamérica es muy frecuente el cáncer de próstata. Podemos decir que 4 de cada 10 hombres va a padecer en el transcurso de su vida cáncer de próstata. 4 de 10. 4 de 10, inclusive es más común que el cáncer de mama. Así que igual sucede, cuando viene el mes de cáncer de mama, octubre, todo el mundo se dedica a ese ser querido, que es o la madre o la mujer o la hija, que puede padecer la enfermedad. Sin embargo, en el cáncer de próstata, hace pocos años es que ha tomado un poquito más de conciencia el hecho de dedicarse y a decirle al hombre, ve, atiéndete, ve, chequéate. Detecta a tiempo una enfermedad que puede ser curable. ¿Y cuáles síntomas para el cáncer de próstata un hombre no debe ignorar? Es muy interesante la pregunta y sucede de que el cáncer de próstata no da síntomas. Vamos a decir que en urología el cáncer de riñón no da síntomas. Ha disminuido o se ha podido detectar más temprano el cáncer de riñón porque al hacernos una sonografía podemos detectarlo temprano. El cáncer de vejiga, por ejemplo, da sangrado en la orina. En una etapa dice sangre en la orina, entonces voy a revisarme, pero el cáncer de próstata no da ningún síntoma hasta que está muy avanzado. Entonces, en la próstata puedes tener crecimiento. El crecimiento es la hiperplasia que sucede en todos los hombres, que puede sí darte síntomas que no se asocian a nada del cáncer, como levantarse de noche, pujar para orinar, durar mucho orinando, ves que quieres orinar y no puedes orinar con frecuencia, que se le sale la orina. Esos son síntomas más de crecimiento prostático. Tenemos también la inflamación en la próstata, que a veces sucede si hubo una infección o por algún motivo la próstata se inflama. Por ejemplo, el café picante, cigarrillos pueden inflamar la próstata y dar síntomas. ¿Café picante? El café y el picante, o sea, la comida muy condimentada puede producir algún dato de irritación en la orina e inflamar la próstata, y ese es el paciente que le puede dar una cistitis. Le llamamos mal de orina, que en las mujeres es muy frecuente, pero el hombre no lo entiende, es que orina con frecuencia y si no vas rápido al baño se te sale el pipí, o una infección de transmisión sexual
en un joven puede desarrollar una inflamación en la próstata y tener dolores detrás de los testículos, o sea, dolor en el perineo, dolor al eyacular con sangre. Pero el cáncer de próstata no da nada de eso. Y es muy variable. Puedes tener de repente disminución de peso, dolor en la espalda. Y dice, mira, me doy cuenta que voy perdiendo peso, tengo un dolor en la espalda que no se me quita. Y resulta que ya es una metástasis de cáncer de próstata. Dios mío. Y lo peligroso de eso, doctor, es, Rafael, que muchos empiezan a automedicarse y a darse unos masajitos de espalda, a ponerse mentol, cuando no, y no hacen las cosas. Hay y qué bueno que usted habla de los síntomas, en un país en donde el hombre, sobre todo, esa cultura del machismo, que siempre, cada vez que uno le dice, por ejemplo, a su pareja, tienes que ir a chequearte, ya tienes edad para hacerlo, y te saltan con que no quieren ir porque no van a dejar que le utilicen el método tradicional para chequear la próstata, por ejemplo. Que es el más efectivo. ¿Sí o no, doctor? Sí, ¿Qué rol desempeña esa cultura machista a la hora de prevención en la urología tan importante? ¿Qué usted le dice a esos hombres que siempre saltan con esas cosas que hacen que nosotras las mujeres que queremos que se cuiden, hasta nos enojemos? Te podría decir que de cada 10 pacientes, 8 van acompañados. Y no van acompaños es porque los llevan. Masculino. Oiga. Que vienen a la consulta. Los llevan. O sea, lo llevan amarrado. Lo llevan y es que, por ejemplo, la esposa le dice o la pareja le dice, mira, vamos al médico porque me doy cuenta, te escucho orinando y me doy cuenta de que no estás orinando bien. O vi una mancha en el calzoncillo o una mancha de sangre en el calzoncillo, vamos a evaluar. Se asustan y si uno no los lleva al médico, no van. No, el hombre entiende que tiene trabajo, no puede perder un día, ¿para qué voy a evaluarme? Si no es una emergencia, no va. Entonces, cuando la pareja lo lleva y que le evalúa, o muchas veces aquel paciente que tiene un amigo que lo vio, que le diagnosticaron cáncer de próstata, y que no fue a evaluarse y falleció o tuvo muchas complicaciones. Resulta de que las enfermedades, cuando las detectas a tiempo, tienen un remedio, tienen más opciones de tratamiento y obviamente tienes menos secuelas. Tratar una enfermedad avanzada te va a dejar más secuelas que tratar una enfermedad inicial. Entonces, cuando ves a una persona conocida que tuvo una enfermedad, ahí vas y te evalúas, como pones tus barbas en remojo, como decimos, ¿verdad? Sí, cuando vemos los espejos. Entonces, eso hace, vaya, mire, yo vine a evaluarme, ya tengo 40 años, mi papá tenía cáncer de próstata, o tuve un amigo que lo tuvo, y muchas veces amigos que lo tienen y se convierten en difusores. Me gusta poner el ejemplo, estás en el colmado jugando dominó, y uno fue y se evaluó y le pregunta a los amigos, mira, ya yo fui y me chequeé la próstata, ¿ustedes fueron? Ya no es un motivo de burla, decía, ya fuiste al urólogo. No, le dicen, mira, yo tuve tal problema, me detectaron a tiempo el problema y pude resolverlo. Ustedes ya fueron a evaluarse. Entonces eso hace de que se convierta en una cadena y hace de que las personas se preocupen más, por lo menos el hombre se preocupe más por su salud. Yo le pongo el ejemplo, doctor Soriano, de un primo que hoy está en el cementerio de Cambita, que ya en la etapa final, con metástasis, le pregunto ahí, voy a su casa, él está que se para cada rato a ir al baño, ya casi en la etapa final, y le pregunto, fulano, ¿tú te examinaste en algún momento de la próstata? Me dijo, no. Yo, ese es el tema, fulano, le dije. Como 60 años y murió a los 60 años. Sí. Así es. Entonces, inclusive en una detección temprana, un paciente actualmente no debe de fallecer por cáncer de próstata si se detecta y se trata a tiempo. ¿Cuántas etapas tiene el cáncer de próstata? Podríamos decir, igual que en todas las enfermedades, hay una etapa inicial, hay una etapa intermedia y una avanzada. En la etapa inicial no hay síntomas, inclusive. Cuando es detectado muy a tiempo, la primera línea de tratamiento de cáncer de próstata es vigilancia activa. ¿Qué es vigilancia activa? Es simplemente hacemos un PSA cada 3 meses, un análisis de sangre cada 3 meses. Puede que repitamos la biopsia a ver si la enfermedad avanzó. Y el paciente puede durar 1 o 2 años sin recibir un tratamiento activo, pero sí vigilándose a ver si la enfermedad avanza. Si un paciente tiene una esperanza de vida de menos de 10 años, es posible que ni siquiera reciba tratamiento. Porque aún tenga el cáncer de próstata, puede que fallezca de otra cosa.
Okay. O sea, pero obviamente tenemos que tener un diagnóstico y tener un seguimiento adecuado para ver que la enfermedad no le dé síntomas. Y en ese caso, ya cuando la enfermedad un poco ha avanzado, como urólogo y experiencia que usted me dijo que tenía 16 años en eso, ¿cuál es el método que usted más acepta como urólogo para tratar a un paciente? Que ya se descuidó, porque hay diferentes cosas que yo conozco y quisiera oír su opinión. Sí, vamos a decir que primero tenemos que hacer un diagnóstico de la enfermedad. Al tener ya el diagnóstico, entonces podemos saber qué tratamiento le conviene al paciente. Mientras más temprano se diagnostica la enfermedad, tenemos más opciones de tratamiento. Pero como hay tantas opciones de tratamiento para la próstata, el paciente es quien elige qué tratamiento va a recibir. A veces me toma más tiempo explicarle al paciente, usted es que tiene que decidir qué va a hacer. Me dice, dígame usted es el especialista y yo no, pero es que yo te explico ventajas y desventajas de cada tratamiento y tienes tú que elegir. Por ejemplo, si se detecta en una etapa temprana o intermedia, vamos a decir, que no haya metástasis, hay mucho, un paréntesis grande ahí, pero puedes recibir un tratamiento con opción curativo. Y las dos grandes ramas son o cirugía o radioterapia. Me gusta comentar al paciente de que si es joven le conviene cirugía porque si hace cirugía y la enfermedad vuelve, entonces puede después recibir radioterapia. Okay. Entonces, pero si el paciente tiene una esperanza de vida de 10 años, o sea, hay una edad, 75 años, diría, bueno, el periodo de vida en el país de 72 años, 73 para los hombres, tiene 75, pero lo ves en buenas condiciones, va a vivir más de 10 años. Ya el paciente, entre cirugía y radioterapia es parejo. Influye mucho también la experiencia que haya tenido el paciente con relación a algún conocido. Yo hago cirugía robótica, hago cirugía laparoscópica y el paciente que tuvo una cirugía o un conocido que se haya operado y le fue bien, el paciente va a querer operarse para eliminar todo eso. Sácame todo, doctor, yo no quiero tener nada. ¿En qué clínica usted hace cirugía robótica? La cirugía robótica aquí está en la Clínica Abreu. Okay. Realmente en el mundo es el procedimiento que más se realiza. En el país realmente estamos a la vanguardia con relación al tratamiento de cáncer de próstata. Los equipos de radioterapia en todos los centros donde la dan y los equipos de cirugía son muy buenos. ¿Duele el examen de la próstata? Dígale a esos hombres que tienen miedo de ahí. No, pero examen, sí, pero examen físico. ¿no? Pero yo te digo que no, yo te digo que no. No, sí, pero un paciente. El especialista que les diga a esos hombres, ¿verdad? Que tienen miedo de acudir, de ir. No, yo no me... ¿Duele? Sí. ¿Y si solamente hay un método para hacerlo o ya existen varios métodos? Sí, hay varios métodos. Realmente no duele. Apenas son 5 segundos. Igual pongo ejemplos con pacientes que me dicen, doctor, yo me hice la sonografía. La sonografía se utiliza un equipo que es mucho más grande y el sonografista tiene que durar más tiempo evaluando y viendo a ver qué hay. Igual, sin embargo, vas al gastroenterólogo y el gastroenterólogo hace el mismo tipo de examen, buscando otra cosa. Pero vas al gastroenterólogo, te hacen el examen físico y dices, bueno, no pasó nada. Pero vas al urólogo y te evalúan y ya pones la cabeza grande. Y a veces tengo pacientes que me dicen, ¿usted me va a evaluar? Yo le digo, sí, ya tú pasaste por esa puerta. Si quieres que te evalúe, creo que es una herramienta que podemos utilizar porque me da más información para yo poder orientarte. Exacto. O sea, si tengo 3 pilares, que es la historia clínica, la entrevista que hacemos para saber si tienes antecedentes, ver cómo estás orinando, es una herramienta muy importante. El examen físico me permite saber inmediatamente qué está sucediendo. Y los laboratorios y las imágenes. El PSA, ¿verdad? El PSA, que es un análisis de sangre por una sustancia que produce la próstata que es detectada en sangre, que si está elevada, es interesante eso, muchos pacientes se hacen sola. Yo me hago el de sangre y veo que está bien. Hay muchos cánceres agresivos que no suben, el PSA no se eleva. Mira, y también sucede de que si un paciente dice, el laboratorio dice que es normal hasta 4, y muchas veces el paciente tenía el PSA en 1, y de repente el próximo año el PSA está en 3. Y él dice, bueno, sigue abajo de 4, no hay problema. Pero esa elevación de 1 a 3 es muy marcada. No debe de subir tanto. Entonces eso hace de que el paciente entienda que sigue bien y le progresa la enfermedad y no se da cuenta, pensando que está bien. Por eso entonces el examen más seguro es el físico.
Vamos a decir que una combinación de todos. Okay. Ahora mismo tenemos también disponible la resonancia de la próstata. Es un estudio de imagen, pero es costoso. O sea, un paciente no todos los años se va a realizar una resonancia de próstata. También porque es un poquito largo. El resonador es una máquina cerrada. Algunos pacientes son claustrofóbicos. Y no vas a hacer una resonancia todos los años. La resonancia tiene la ventaja de que un paciente que tengo la sospecha que pueda tener un nódulo o un cáncer me puede informar en qué zona de la próstata está para cuando se haga la biopsia yo poder ser más preciso y poder tomar muestra de donde me dice que está ese nódulo. Por ejemplo, la sonografía, la próstata cuando va creciendo empiezan a salir nódulos. Nódulos son como bolitas, vamos a decir, dentro de la próstata. Pero la sonografía no me dice que si ese nódulo es cancerígeno o no. Puede ser sugestivo. O sea, un nódulo hipoecogénico que se vea más oscuro en el tamaño de la próstata, en la próstata, en la sonografía de la próstata, puede ser sugestivo, pero no es específico. La resonancia es mucho más específica y me puede dar, tiene una categorización que me dice qué tan posible sea ese nódulo un cáncer. Hay otros estudios de imágenes como un PET, pero que se utiliza más en pacientes que ya tienen el diagnóstico para saber si hay metástasis en el cuerpo. O sea, tenemos muchas herramientas, pero hay que saber cuándo utilizarlas. Porque las tenga disponibles no necesariamente. O sea, el hecho de ser médico es lo que te da el criterio, te da tienes que saber cuándo utilizar las herramientas, vamos a decir. Doctor, el tema de los riñones, las vías urinarias, ya para hombre o para mujer, ¿cuáles son las medidas que debe tomar un ser humano para cuidar ese sistema que es tan delicado, tan complejo y tan inteligente, que funciona tan bien? Porque como usted decía ahorita, en este país donde hace mucho calor y la gente no tiene mucha cultura de tomar agua, yo conozco una persona que era una figura pública que le vino un problema de los riñones porque él no tomaba agua, porque se mantenía en la oficina trabajando y no tomaba agua y pasaban 8 horas trabajando y 12 horas trabajando y estaba ahí porque como el aire está encendido, él no siente calor. El aire está encendido, yo no tengo calor, no necesito agua. Explíqueme eso. Sí, lo acabo de decir. Y muchos pacientes dicen, doctor, ¿qué tomo? Yo le digo, agua. Esa es la mejor medicina para los riñones es el agua. Dice, pero no hay algo que pueda hacer, alguna medicina natural, no. Simplemente tome agua. A veces sucede también de que quieren tomar agua, toda el agua junta. Promedio 2,5 litros, 3 litros de agua al día. Pero muchas personas dicen, yo me tomo 1 litro desde que me levanto. Si tomas mucha agua junta, vas a orinar con mucha frecuencia. Porque el riñón es un filtro y él va a eliminar lo que esté de más. Obviamente, si tomas mucha agua, el riñón va a tratar de eliminar la que no necesita el cuerpo en ese momento. De alguna manera, hay personas también que trabajan el día entero en aire acondicionado, no sudan, tal vez su requerimiento de agua puede ser menor. Otras personas hacen ejercicio, entonces, obviamente, al sudar más... Eso va a depender la persona y su estilo de vida. Y su estilo de vida. Les recomiendo verifique la orina. Si la orina está transparente, entonces está bien hidratado. La manera más fácil de darnos cuenta. Y muchas veces también piensan que tomando agua con electrolitos, o sea, bebidas que tienen azúcar y electrolitos, se van a hidratar más. Pero el riñón es un filtro, lo que necesita es agua. O sea, necesitas el agua para que él elimine todas las sustancias que tiene que no necesita. Nada, sustituye el agua, nada. Sí. Agua. Yo veo gente comprando suero ¿Y la porque mineral? me hidrata más. Agua mineral. El agua mineral es natural porque ya tiene, la cantidad de minerales que tiene es muy poca y realmente no influye. Pero ya con el agua con electrolitos o sustancias, algunas personas no les gusta tomar agua. Dicen, no me gusta el sabor del agua. No puedo tomar mucha agua. ¿Y el agua de coco? Tampoco es tan recomendable tomarla para la cantidad necesaria. Te puedes tomar un vaso de agua de coco si quieres, pero no te vas a tomar 2,5 litros. Y, por ejemplo, el agua de coco tiene potasio. Un paciente con deficiencia de riñón no puede tomar 2 litros de agua de coco. Mire, pero esos son mitos que en la población de escasa formación ellos asumen que eso es buenísimo. Sí, pero si tomas 2 litros o 3 litros de agua de coco, puedes tener un exceso de potasio si el riñón está deteriorado.
Un tema, Adelaida y audiencia, un tema tabú entre nosotros los hombres, la disfunción eréctil. Hábleme de eso. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo, claro, se manifiesta de una forma, pero cómo tú la combates? ¿Qué tú tienes que hacer? Presenta? ¿Por qué se presenta? Todas esas preguntas. Sí, en realidad la edad no es el factor más importante para la disfunción eréctil, no es la edad. Pero sí con la edad vienen otras enfermedades. Viene la hipertensión, viene la diabetes y obviamente todo se va dañando en el cuerpo. Todo va dejando de funcionar, vamos a decir así. Casualmente vi la semana pasada un señor con 84 años y me fue a la consulta porque se sentía flojo. Me encanta. 80 años. 84 años. Se sentía flojo. Su espíritu no, pero el físico sí. Pero lo veía, la pareja tenía algunos 60 y algo, 70 años. O sea, obviamente más joven que él. Joven. Y cuando lo veo, ella me dice, mira doctor, no le dé nada. Porque después no me deja dormir. O sea, la pareja es la que lo confirma. Mi madre, doctor. ¿Y qué él hacía diferente? Nada, tuvo buenos genes. Vamos a decirlo así. Tiene que ver con genes. Tiene que ver genes, estilo de vida, hasta el hecho de, no sé, una persona que era muy afable, muy feliz, se sentía bien. Doctora, a propósito de eso, Rafael. Para que me hable del estilo de vida. Yo vengo de un barrio de allá de Puerto Plata que escucho a muchos hombres de avanzada edad, de 70 años para allá, decir que se beben sustancias para conseguir mayor potencia. ¿A qué riesgo se exponen esos hombres? Bueno, el famoso potecito, que yo no sé lo que es, pero solo escucho decir, él se toma su potecito. Cuando le dé una vaina en el corazón. Adelaide, hay 800,000 cosas en el mercado. Cosas para... ¿Qué beber y qué no beber? Exactamente. Sí, de inicio, cuando hablábamos de tener unas evaluaciones y unos chequeos, hace de que tu cuerpo se sienta mejor. Obviamente, si lo evalúas, si empieza a subirte la presión, o sea, el cuerpo tiene la manera de cómo funcionar. Igual que un vehículo. El vehículo puede tener el aceite quemado y va a seguir caminando. Puede faltar el aceite y va a seguir caminando. Pero en un momento va a reventar el motor. Así es. Entonces con eso, el cuerpo igual empieza a adaptarse hasta un momento que ya no aguanta y tira el tiro. Como revienta. Entonces, si te evalúas a tiempo, puedes prevenir o disminuir esos riesgos. Tomar medicamentos para mejorar la función eréctil no es dañino. Estos medicamentos no te van a matar, es la realidad. Pero tienes que tener una evaluación médica. Exacto. ¿Por qué? Porque muchos de estos potecitos y sustancias, inclusive había uno que se comercializaba en el país y en Estados Unidos, y muchos pacientes la consiguen, mira, yo compro eso en Amazon, o sea, lo compran fuera y porque creen que le tienen más confianza, pero le hicieron una investigación, un estudio, la FDA, y resultó que tenía sildenafil. ¿Qué es eso? Ese es el medicamento, es la sustancia que tiene la Viagra. Lo vendían como una sustancia natural, que eso tiene vitaminas y ginseng, y cuando lo analizaron, la FDA lo analizó, tenía sildenafilo. Oye, eso. Entonces, obviamente, el paciente tenía la erección, tú le decías, mire, tómese un sildenafilo. No, doctor, yo no me bebo eso. Pero el potecito que lo tenía escondido, sí se lo tomaba. Oye. Entonces, es seguro usarlo. El paciente de 84 años se lo indiqué igual, porque le digo, bueno, él vino a la consulta, él es el paciente, tengo que indicárselo, ya usted sabrá cómo se resuelve usted. Y se lo indiqué y lo usó y está muy bien. O sea, no hay las contraindicaciones son muy pocas, es la realidad. Tiene interacción con algunos medicamentos que tienes que tener ese cuidado. Y si estos pacientes que presentan disfunción eréctil, que ese es uno de los miedos del paciente, entender de que si me van a operar de la próstata o si me dan tratamiento para la próstata no voy a tener erecciones. Cuando es una cirugía para orinar mejor, no se afectan las erecciones. No. Cuando es una cirugía por cáncer o cuando es radioterapia por cáncer, sí puede haber una disfunción eréctil, es la realidad. Pero resulta, y le pongo el ejemplo de si tienes 20 años, tienes el 100% de tus erecciones. A los 20 años todo el mundo va muy bien. Ya a los 40, 50, 60, 70 vas perdiendo, vamos a decir un porcentaje. Puedes tener erecciones, pero no la misma que tenías cuando tenías 20 años. Entonces, pueden ser satisfactorias, pero vamos a decir de que si tú tienes 10 cables que van hacia el pene para conseguir una erección, y con el tiempo esos cables se van fundiendo. Vamos a decir, cuando te operas o te dan radioterapia, si a los 60 años te quedan 6 cables,
y te operas o te das radioterapia, puedes perder 2 cables más. Vamos a decir así. Okay. Tal vez con los cables ya que te quiten no sea suficiente para tener una buena erección y entonces puedes usar medicamentos que ayudan a conseguir una mejor erección. Si los medicamentos no son suficientes, entonces puedes ponerte una prótesis, o hay otros dispositivos, hay unas inyecciones que se colocan en el pene, hay un tubo al vacío que hace que tengas una erección o te colocas una prótesis. El temor de muchos es que dicen, pero no es igual. En realidad, es verdad, no es igual, pero consigues la erección y la satisfacción es la misma. O sea, aunque tengas una forma diferente de conseguir una erección, la sensación, el orgasmo y la sensación de placer es la misma. Eso no cambia. Ok, doctor, ¿en qué influye, por ejemplo, el tema de las adicciones de la gente, los hombres, en el caso de los hombres, que beben mucho alcohol? Beben mucho romo, y creen que, yo he escuchado incluso a algunos decir, no, porque cuando yo bebo estoy mejor. ¿Cuál es el mito detrás de esto, si es un mito? Sí, en realidad el alcohol es un inhibidor, vamos a decir. En poca cantidad desinhibe. Por eso la parte social de un trago te pone más contento, pero si sigues tomando alcohol entonces te deprime. Ahí es que viene que te da sueño, que pasa, o sea, te desmayas y borras todo, te olvida todo. El hecho de sentirte más hombre por estar más tomado, obviamente es por una parte de desinhibición, pero el alcohol te daña las arterias. Exactamente. Entonces al final vas a tener disfunción eréctil y te daña el hígado. Exactamente. Entonces, en realidad el alcohol, en algunos pacientes tienen un tema con disfunción, pero vamos a decir que tuviste un mal desempeño un día, como el ejemplo de los peloteros. O sea, el pelotero no siempre da un jonrón. Y tiene una época en la cual batea, o sea, tiene 3 juegos corridos que se poncha en todos los... Un slump. Ajá, tiene un slump, vamos a decir. Tienen sus temporadas malas y buenas. Ajá, entonces de repente ese paciente tiene miedo. Dice, voy a estar con tal vez no tiene una pareja fija o está conociendo una pareja nueva. La pareja anterior tuvo problemas porque un día no tuvo una erección, el estrés, el cansancio. Puedes hacerte una mala jugada. O tomaste mucho alcohol y no tuviste una erección y a la próxima ocasión dice, tengo miedo porque me puede volver a pasar, estoy conociendo una pareja nueva. Entonces, el hecho de hasta poner algún medicamento, orientarlo y darle la confianza a sí mismo y no le dice, mira, para romper el hielo o para que te desinhibas un poco y pierdas el miedo, te puedes tomar una copa de vino. Una copita. Y eso lo hace desinhibirse un poco y sentirse un poquito más confianza. En estos últimos minutos, doctor, no quisiera que se fuera sin preguntar algo que ocurre en hombres, no solo adultos mayores, sino también en jóvenes. El apetito sexual que se puede ir. Sí. ¿Por qué puede ser eso y cómo manejar eso? Sí, la libido es interesante. Por ejemplo, en pacientes que reciben radioterapia para el cáncer de próstata, dicen, bueno, la radioterapia no me da disfunción eréctil. En realidad sí, porque generalmente con radioterapia tenemos que poner unas inyecciones que disminuyen la testosterona. Entonces, puedes tener buenas erecciones y de repente te bajan la testosterona y no tienes deseo. O sea, no tienes disfunción eréctil, pero al no tener deseo, entonces no vas a conseguir una erección. Realmente el sexo está en el cerebro. Porque así como ves que piensas en algo, ves algo que te gusta, puedes conseguir una erección, aún sin estímulo físico. Entonces, la libido es lo más, vamos a decir que es lo que es un poquito más difícil de manejar, porque influye mucho en gustos. Tengo una compañera, yo trabajo con un grupo de urólogos que se llama URUS, y tenemos una particularidad. Yo hago más urología oncológica. Tengo alguien en el equipo que hace urología femenina, que tiene que ver con, por ejemplo, la incontinencia de orina en la mujer, que lo ve como algo normal. Y también hay otra compañera que inclusive es uróloga, o sea, pero maneja andrología. O sea, la parte de fertilidad y función eréctil en el equipo de nosotros es uróloga. Y aparecería algo de decir, wow, ¿cómo le digo yo a una mujer que no tengo buenas erecciones? Pero resulta que he visto que es más conveniente en un sentido, no por el tema del hombre, sino hasta por la pareja. Porque si en una pareja el hombre empieza a tener alguna disfunción eréctil, le digo, mira, ven con tu pareja, donde mi compañera, que es la experta en esa área, y ella los orienta a los dos.
Claro. Porque muchas veces el hombre lo que siente es miedo y vergüenza hasta de llegar a la casa y decir, no estoy funcionando con mi pareja, tengo problemas. Y el hecho de que vayan los dos, la pareja del paciente se hace más comprensiva cuando entiende el problema. El problema, exacto. Entonces le ha resultado mucho mejores. Bueno, doctor, usted nos ha dado una cátedra y yo le aseguro, ¿verdad, Adelaida? Sí, así que es. lo vamos a volver a traer porque aquí han quedado demasiadas preguntas sobre el área porque es muy amplia. La andropausia también, sí, que poco se habla de la andropausia. Invitamos a la doctora, vas a ver que realmente es muy interesante ese tema. Sí. Esa que es uróloga, nos gustaría que pudiera venir al programa para entonces abordar el tema desde el punto de vista femenino, ese abordaje ahí. Perfecto, Sí, perfecto. Así que muchas gracias, doctor David Soriano, urólogo, oncólogo. Está en la Clínica Abreu y está en otros centros de salud, ¿verdad, doctor? ¿Cuáles son? Es. Yo prefiero decir que trabajo en Santo Domingo. Estoy en Rodi, Endocardio, Medicalnet, en Abel González, en Moderno. Trabajo en varios centros porque como trabajamos en grupo, cada quien hace un trabajo específico en urología. Sí, nosotros los periodistas vamos atrás con mucho picoteo también. Pues muchas gracias, doctor. De verdad, fue una cátedra para nosotros. Gracias. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio, Rafael, llega gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, porque quien ahorra en APAP siempre gana. Y recordar también que este contenido está en las plataformas del Nuevo Diario Podcast y en nuestro canal de YouTube, Reseñas Podcast. Gracias por estar siempre, cada fin de semana con este espacio, Reseñas, el podcast. Les deseamos un feliz resto del fin de semana. Ojalá que, ¿verdad? Que ese huracán que se anda formando por ahí no va a impactar. Creo que no. No nos va a hacer daño, pero que nos deje las lluvias necesarias porque hace mucho calor. Feliz resto del fin de semana. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.